Hola, buenas tardes. Bien, estoy con Juan Pablo. Ahorita nos presentamos. Vamos a hablar sobre un tema muy frecuente que es el dolor de la rodilla. Primero recordarles pues que en la Fundación Valle de Lili seguimos atendiendo pacientes, no solamente desde la forma virtual, telemedicina, sino presencial, cumpliendo con todos los requisitos y protocolos de bioseguridad, como lo pueden ver en este momento. Juan Pablo, por favor, preséntate. Sí, muchas gracias, Alfredo. Mi nombre es Juan Pablo Martínez, soy ortopedista y traumatólogo y trabajo en la parte de artroscopia, sobre todo de rodilla, hombro, ortopedia deportiva, lesiones deportivas y en el día de hoy pues voy a hablar de esa parte de las lesiones en el paciente más joven o en el paciente atleta, deportista que tiene lesiones asociadas con el ejercicio o lesiones que pueden ser susceptibles de tratamiento ya sea conservador o de tratamiento por artroscopia, cirugías mínimamente invasivas. Y Alfredo. Y yo, que soy ortopedista también, ortopedista y traumatólogo, especialista en reemplazos articulares de cadera y de rodilla y cirugía de cadera. Y estamos aquí por eso, porque Juan Pablo trata como esas lesiones que producen dolor en la rodilla en pacientes más jóvenes, que son susceptibles de tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos. Y yo trato las lesiones de la rodilla en pacientes mayores, generalmente por artrosis, que terminan en un reemplazo total de rodilla. Vamos a tratar de cubrir todo ese espectro de dolor en la rodilla desde pacientes más jóvenes asociados con problemas deportivos, sobreuso, que Juan Pablo es experto en eso, y después hablar un poco sobre el dolor producido por la artrosis, que es el campo en el que yo soy experto. Entonces, Juan, cuéntanos del dolor de la rodilla en un paciente joven. ¿Cómo es la consulta usual de un paciente que tú ves que le dice, me duele la rodilla? Bueno, el dolor de rodilla es algo muy frecuente y la idea es que estamos aquí para conversar entre nosotros y con las preguntas de ustedes también enriquecer. Es típico que tenemos como dos grupos de pacientes. Uno es el paciente que tuvo un trauma en la rodilla, un trauma que a veces tiene que ver con giros, con movimientos bruscos o a veces son movimientos simplemente repetitivos, sencillos, como hacer una cuclilla en el gimnasio o nos agachamos a recoger algo en la casa, de pronto algo que no estamos acostumbrados a hacer, y en ese momento sentimos un dolor intenso en la rodilla y una limitación en la función de ahí en adelante que nos hace cojear o que nos impide doblar la rodilla completamente. También está la lesión del paciente que está jugando un partido de fútbol o está jugando baloncesto, salta, cae mal y en ese momento la rodilla hace un movimiento inadecuado y pueden surgir otro tipo de lesiones. Entonces voy a hablar un poco de esas lesiones agudas que ocurren en la rodilla. Siempre que tengamos una lesión de estas en las que hay gran dolor, gran inflamación, pues tenemos que pensar en consultar porque hay varias estructuras que se pueden lesionar. Entonces, por un lado tenemos los meniscos, que son como los amortiguadores de la rodilla, que están entre el fémur y la tibia. Los meniscos son estructuras como tejidos blandos, que tienen colágeno, pero que después de los 20, 30 años van perdiendo su flexibilidad y se pueden romper con un giro o con un movimiento brusco. Entonces, eso es uno de los que se puede lesionar. Luego tenemos los ligamentos. Hay, digamos, dos grupos de ligamentos principales en la rodilla. A los lados están los ligamentos colateral interno y colateral externo. Y por dentro están los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior, que son muy famosos porque se lesionan en los futbolistas con frecuencia. Entonces, estos, en ese trauma rotacional, cuando la rodilla se va hacia adentro o se va hacia afuera, también se pueden romper. Y Juan, luego, entonces, sí. ¿Cuándo tendría que consultar a un paciente? Yo voy a jugar fútbol. Sí. Y termino y me duele. Perfecto. Y me voy para la casa, tranquilo. O juego fútbol y me duele, se me hincha. ¿En qué momento? ¿Quién es el que debería venir a tu consulta? Entonces, tenemos el paciente agudo que tiene un trauma
y que se inflama la rodilla y tiene un dolor y queda cojo y una gran limitación, ese paciente debería consultar ya sea al servicio de urgencias en ese momento, porque incluso hasta puede haber una fractura, o pedir una cita prioritaria en la consulta externa. Este es el paciente en el que estamos sospechando que se puede haber roto algún ligamento o que se puede haber luxado la patela, que de pronto era lo otro que nos hacía falta mencionar, que se luxa la patela, a veces incluso... O sea, la patela es la rótula, el hueso este suelto que uno tiene adelante. Este hueso que tenemos aquí adelante se desvía, incluso a veces tenemos que acomodarlo en el servicio de urgencias. Ese paciente tiene que consultar porque probablemente va a necesitar radiografía, algunos resonancia y vamos a tener que empezar a aproximarnos hacia el diagnóstico de qué pasó y si lo que tiene es de fisioterapia o si es de... O sea, que el que juega se le hincha y no puede seguir jugando, ese es el que debería venir a consulta. Exacto, ese es el que debe venir. Generalmente no pueden seguir jugando, pero algunos... tratan de seguir y a veces es al final del partido o de la práctica deportiva que están muy, muy adoloridos. Okay. Ese es el primer grupo como de pacientes de esa lesión aguda, ese es sinónimo de consultar pronto. Okay. Luego está el otro tipo de deportista que tiene una lesión por sobreuso, y esas lesiones por sobreuso es la persona que empieza a trotar, que ahorita en esta época de pandemia pues tenemos ese afán de buscar cómo mantenerme activo con gimnasios cerrados y con tantas actividades que se dejaron de hacer, partidos de fútbol, lo que sea. Entonces aparecen actividades repetitivas, crossfit, ejercicios funcionales en casa, o la persona que empieza a trotar por su casa y que de pronto no lo hacía o que ha aumentado el trote y esas actividades, entonces aparecen las lesiones por sobreuso. Ahí ya no es un dolor tan agudo, es un dolor más insidioso, o sea que va iniciando poco a poco y es un dolor que limita de alguna manera también la función, pero no tanto. Entonces es el paciente que llega al consultorio preocupado de ¿qué tengo en mi rodilla? ¿Me estoy tirando la rodilla con el ejercicio que estoy haciendo? Casi siempre la respuesta es no, es una lesión que necesita su manejo. Aquí hay varias, tenemos por ejemplo el dolor patelofemoral, que es la más frecuente, es el dolor adelante de la rodilla, que empeora con las escaleras, con las cuclillas, al trotar. Luego está también el dolor que ya es en la parte interna, que puede ser por una tendinitis de la pata de ganso, que puede ser incluso lo que llamamos periostitis alta en la rodilla. Ese es todo un tema, ¿no? O sea, todo el tema de sobreuso. Exacto. Y sobre todo ahorita en pandemia yo he visto mucho en mi consulta pacientes que han empezado a seguir planes de entrenamiento por Instagram o de aplicaciones. Los Rodris que son tan frecuentes. Que tienen muchos burpees y muchos log jacks, un montón de ejercicios que son muy demandantes, sobre todo si usted no está preparado físicamente para iniciar ese tipo de ejercicios. Si no tenemos buena fuerza, si no tenemos estiramiento, y casi siempre ahí va enfocado el tratamiento, a mejorar fuerza, a mejorar estiramiento, o bajarle un poquito la intensidad, ir más despacio en ese proceso de empezar a hacer ejercicio. El otro es este dolor acá, este tendón acá, que es el síndrome de bandeleta iliotibial. Entonces, esa es la consulta que de pronto no es urgente, que tiene que ser hoy o en estos días, pero que sí es importante consultar y enfocar, hacer el diagnóstico y mirar qué exámenes necesitamos, si es terapia, si es alguna infiltración, lo que nos va a ayudar. Ahora hablamos de eso porque estoy aquí con el celular en la mano porque me están mandando preguntas de la gente. Sí, sí, sí. Entonces, mira, ahí yo creo que un par de preguntas para mí, porque dice, ¿cuáles son las recomendaciones? Y me puedes ayudar también en la respuesta. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar el dolor provocado por la artrosis degenerativa? ¿Y es posible erradicar esta enfermedad? Y hay otra pregunta que tiene mucho que ver con esta que dice, ¿cuál es la mejor recomendación para aliviar el dolor de rodilla por artrosis en pacientes de 69 años? ¿Son efectivas las inyecciones en la misma y con qué frecuencia se debe aplicar? Y esto abre todo un campo para conversar nosotros sobre la artrosis, porque es que la artrosis por la cual me preguntan aquí es el daño del cartílago articular. El cartílago articular es el tejido especial que uno tiene en las articulaciones para que uno pueda mover las articulaciones sin que duela. Y yo les digo a los pacientes que es como la carne del coco, es blanca, lisa y permite que uno mueva sin que traquee y sin que duele.
Sí. El problema con la artrosis es que yo creería que en más del 80% de los pacientes uno no sabe cuál es la causa de la artrosis. Y en el momento en que uno no sabe cuál es la causa de la artrosis, pues tampoco hay un tratamiento que sea curativo. O sea, yo creo que estamos de acuerdo en que la artrosis, ningún medicamento de los que tenemos actualmente ha demostrado que regenere el cartílago. Claro, porque se va adelgazando el cartílago y todavía no hay algo que lo pueda volver a producir. Exactamente, ese es el problema. Entonces, la mayoría de los tratamientos que tenemos, por no decir todos, son paliativos. Paliativo quiere decir que lo que uno hace es mejorar el dolor. Y en eso incluimos todo, o sea, incluimos desde acetaminofén hasta células madre, creo yo. Todavía no hay suficiente evidencia que demuestre que PRP, células madre, ácido hialurónico. No hay ninguna panacea para No hay esto. ninguna panacea para la artrosis. Creo que lo mejor que funciona para la artrosis, y en eso seguro estamos de acuerdo, es el ejercicio. Sí, el ejercicio y bajar de peso. Los hábitos de vida saludable, Exacto. bajar de peso, caminar Sin y el duda. ejercicio moderado, pero constante. O sea, yo le digo a los pacientes que por lo menos 4 veces a la semana, ojalá fueran todos los días de la semana que caminaran. Claro. Porque no sé si te ha pasado en la consulta que los pacientes tienen la creencia de que el ejercicio es malo para las rodillas y de que estarse quieto hace que le duren más las rodillas. Así es, así es. Y curiosamente se han hecho estudios en corredores de maratón y se ha visto que los que corren maratón no se lesionan o no tienen más desgaste en la rodilla que los que no lo hacen. Exacto, entonces no, eso no es como la llanta del carro, que si uno deja parqueado el carro, las llantas no se acaban. Exacto. Por el contrario, hay que moverlas, hay que mover las rodillas, hay que mover las caderas, hay que moverse para recuperar la artrosis. Entonces, a las preguntas que nos hacían aquí de las recomendaciones para evitar el dolor provocado por la artrosis y si es posible erradicar esta enfermedad, y lo de las inyecciones, que creo se refieren a infiltraciones, se pueden hacer, las infiltraciones se pueden hacer y hay un montón de infiltraciones, de tipos de infiltraciones, pero lo que hay que tener claridad es que no son curativas, que pueden mejorar el dolor, pero que a medida en que haya más artrosis es menos predecible el resultado. Claro, y Y la otra pregunta muy frecuente es ¿cuánto tiempo voy a estar sin dolor? Es variable, hay personas sí. que pueden estar un mes, otras que pueden estar hasta un año. Si está ya con mucha artrosis es impredecible, entonces Sí. uno no les puede garantizar eso. Y otra cosa importante es que puede uno comprometer el resultado de un reemplazo total de rodilla, Claro. que es el resultado, pues es el tratamiento definitivo para la artrosis, porque se ha visto que aumentan el riesgo de infección después de una infiltración. Claro, sobre todo cuando es muy cercana esa infiltración a la fecha del reemplazo. procedimiento. Entonces, por ejemplo, la señora o el señor que decía que a los 69 años si tiene artrosis y le proponen unas inyecciones, de pronto no es tan prudente hacer las infiltraciones, más bien consultar, mirar qué tanta artrosis tiene, qué tanto desgaste tiene, y de pronto lo que necesita es un tratamiento definitivo y las infiltraciones no le van a mejorar. Eso con estas preguntas. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tan delicado puede ser una sinovitis billonodular en una persona joven? Bueno, digamos que es otro espectro Esa es otra cosa, de la patología de lo que hemos hablado. Hablábamos de lesiones deportivas o lesiones por sobreuso y luego de la artrosis. Esta ya es como una enfermedad inflamatoria que también va a producir daño en la rodilla y que tiene que tener su tratamiento porque genera episodios de inflamación, de dolor y puede ir progresando, llevando también a producir artrosis. Entonces es algo que hay que consultar, es algo que tiene tratamiento, usualmente necesita un tratamiento de intervención, ya sea aplicando algo que ayude a que ese tejido sinovial desaparezca en la rodilla con alguna inyección especial o haciendo una cirugía en la que se reseque todo ese tejido de esa sinovitis billonodular. Sí, pero es bien importante que consulten, ¿no? Eso definitivamente es algo que tiene que ser atendido. Que consultar, sí, de acuerdo. Y lo otro es que lo que hablábamos antes, ¿no? Tengo ya un poco de desgaste en mi rodilla, ¿qué ejercicio puedo hacer?
cómo empezar, ¿no? Porque está el paciente que dice, no hago ejercicio porque me duele, entonces, ¿cómo hago? Yo creo que debe ser algo gradual, ¿no? Uno no puede pretender pasar de estar muy adolorido y sedentario a empezar a trotar o a hacer cosas de mucho impacto, ¿no? Tiene que ser algo de menos impacto. A veces, por ejemplo, caminar en la piscina puede ayudar, donde hay más resistencia. Y poco a poco vamos aumentando la intensidad, vamos caminando más, vamos poniéndole un poquito de loma a la caminata o de inclinación en la caminadora, que nos haga como quemar un poquito más y eso nos va a ayudar también a bajar de peso, cambia el metabolismo. Digamos que en general el ejercicio es muy saludable y ayuda mucho. Y es bueno para todo. Exacto. Yo les digo a los pacientes, mire, camine, no por sus rodillas, no por sus caderas, camine por la vida, porque claro, es que caminar le ayuda para todo. Sistema cardiovascular, ayuda en el control de la diabetes. De todo. Todo puede mejorar mucho con esto y el ejercicio, digamos, de una forma razonable y dirigida es salud. Hablábamos entonces de las personas que siguen estas rutinas por internet. Yo creo que está bien de alguna manera mantenernos activos y estas rutinas nos ayudan a empujarnos y a motivarnos porque uno ya no sabe qué más hacer en el balcón de su casa. Sí. O sea, uno ya está aburrido de hacer lo mismo. Pero es que hay que ser gradual en el adquirir el ejercicio. Es lo mismo el CrossFit. O sea, el CrossFit como tal no es malo. Lo malo es que nos metamos todos en la misma bolsa y pretendamos hacer las cosas igual que el instructor y hacer las mismas repeticiones y con la misma intensidad. No, tenemos que llevar un proceso gradual y como no tenemos instructor aquí en la casa que nos esté dirigiendo, ahí pueden aparecer las lesiones, pero todo pues hace parte de irlo haciendo como más lento y si aparece alguna cosa de estas, pues digamos que para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Para la consulta, sí. Mira, hay varias preguntas. Tengo un niño de 8 años que sufre de calambre en la rodilla. Ya se le ha tomado radiografía, ecografía, pero no aparece nada, pero la rodilla está más hinchada que la otra. Yo con estas preguntas son complejas. Claro. Porque es un niño de 8 años, dice que tiene más hinchada una rodilla que la otra. La recomendación es que consulte. Hay que consultar. Yo creo que tiene que consultar. Si está más hinchada que la otra, tiene que estar pasando algo en esa rodilla. Tiene que haber. Hay que buscar la causa. Alguna parte. A veces por crecimiento se puede inflamar algún huesito y a veces eso pues no es una cosa benigna que puede ir muy bien con ciertas recomendaciones, terapia, reposo, pero también pueden ser otras cosas y un menisco que está mal o puede haber otro problema dentro de la rodilla y es importante consultar. Aquí hay que individualizar mucho, hay pacientes que tienen un problema. Igual en estos live uno lo que hace es como unas orientaciones generales. Exacto. Y no puede uno dar un tratamiento específico para cada pregunta por todo lo que implica. Pero claramente si tiene hinchada la rodilla, una más hinchada que la otra y le está doliendo, pues o tiene calambres, vale la pena que consulte. Claro que sí. A mí se me ocurre esta pregunta. Perdón. Se me ocurría una pregunta porque es frecuente que llegue ese paciente al consultorio, un paciente mayor que tiene artrosis y que uno ve la radiografía y oye al paciente que dice no puedo ni caminar en la casa porque me duele la rodilla, ya no quiero salir, no quiero ir a la finca que me invitan mis hijos, no quiero porque me duele la rodilla y yo pienso, ese es el paciente candidato ideal para una prótesis. Claro. Ese es el que se puede beneficiar y que puede cambiar drásticamente su calidad de vida haciéndose una prótesis. Las prótesis de rodilla y las de cadera son cirugías que funcionan muy bien y que retorna el paciente a su vida que tenía antes del daño de la rodilla. Lo que pasa es que hay mucho temor, ¿sabes? Hay mucho temor en la gente. Porque yo creo que hace unos años, la cirugía de rodilla era muy dolorosa. Pero ahora pues hemos avanzado mucho en el manejo del dolor perioperatorio, en los cuidados alrededor de la prótesis y creo que los resultados cada vez son mejores y el paciente está más satisfecho. Claro. Y es lo que pasa, ¿no? Todo el mundo tiene algún conocido que le han operado la rodilla, de lo que sea. Reemplazo de rodilla o cruzado o menisco. Y que no le fue bien. Entonces no quieren, les da temor Entonces todo el mundo piensa que el resultado es malo de la cirugía de rodilla. Claro.
Ahora, también está la opción de decirle a ese paciente, hombre, no se aleje del médico, si usted no se quiere operar y no se quiere hacer una prótesis, pues habrá cosas que podemos ayudarles, hay cosas, sí, porque una infiltración por un tiempo le puede ayudar. Y ahí es donde están las cosa. infiltraciones, donde, Exacto. listo, soy mayor, probablemente lo que necesito es esa prótesis, pero igual no quiero hacerlo porque me da demasiado miedo. Bueno, hay cosas que podemos ayudar y habrá medicamentos o habrá inyecciones. Mira, aquí hay otras preguntas. Sí. Esta puede ser una pregunta para vos específicamente, porque dice, me duele mucho la rodilla derecha y cuando doblo la pierna siento que queda algo atorado. Ok. Y después de un rato de mover la pierna, me traquea, se quita eso que está atorado y queda un dolor muy leve. Ok, esa es una típica consulta de dolor mecánico patelofemoral de la rodilla, en el que uno siente que algo le traquea aquí y que a veces incluso como que no la puede doblar y estirar porque, sobre todo cuando uno está mucho tiempo sentado y se va a parar, cuando uno está en el carro manejando mucho tiempo y usualmente lo que hay que hacer, claro, hay que valorarlo, hay que mirar si hay que tomar de pronto algunas radiografías o algo así, pero normalmente lo que más ayuda para eso es fortalecer los cuádriceps, fortalecer las caderas que a veces no les paramos tantas bolas, abductores, incluso el abdomen y mejorar el estiramiento. Eso típicamente ayuda. Ahora, y consultar, porque puede ser otra cosa, ¿no? Porque puede ser un cuerpo libre, que está bloqueando la rodilla, o puede ser un menisco que está bloqueando. Sí. Son menos frecuentes, pero también Pero esa es una consulta para venir al ortopedista. Claro que sí. Porque puede ser algo ahí, ahí que se le esté soltando. Y 90% de las veces es algo que no necesita, o 95% de las veces es algo que no necesita cirugía y que simplemente haciendo algunos cambios en la rutina, en la casa, en la rutina de ejercicios, en los estiramientos podemos mejorar. Sí, y las pausas activas, ¿no? A mí me gusta mucho ese signo que le dicen el signo de la sala de cine. Cuando podíamos ir a cine. La enfermedad del cine lo llamaron algunos. Exacto, porque el paciente por estar no aguanta la película completa con la rodilla doblada. Claro. Y le toca sentarse en el corredor para poder estirar las rodillas. A veces me gusta la última fila, la que tiene corredor enfrente para poder estirar. Es signo de la sala de cine de dolor patelofemoral. Claro que sí. Aquí hay otra pregunta que dice, buenas tardes, soy una mujer de 66 años, hace 11 años, joven. Le hicieron un reemplazo total de rodilla derecha y hace un año me operaron la izquierda, pero desafortunadamente me ha quedado un crujido muy maluco y en ocasiones, ¿a qué se debe? Pues, mira, 11 años de un reemplazo total de rodilla es importante que la revisemos o que venga a la consulta para mirar. No me queda claro si el crujido maluco es en la rodilla de hace 11 años o en la de hace un año, pero cualquiera de las dos creo que vale la pena consultar o hay que mirar si hay algo que no está funcionando bien. Claro. Y es importante con los reemplazos de cadera y de rodilla, los pacientes se sienten tan bien que no vuelven a consulta, no vuelven a control y es bueno que vayan periódicamente al cirujano, a quien los operó, para chequear cómo van, así estén bien asintomáticos y esté funcionando bien la prótesis. Uno puede detectar algunos desgastes temprano que con cambiar una pieza, cambiar el inserto, cambiar algo, se ahorran una cirugía muy grande después. Ese inserto es la parte plástica que hay en medio de los metales. Que es una cirugía que si tocara hacerla es muy rápida. Es muy rápida y se ahorrarían un montón. Entonces, si lleva 11 años con la prótesis, le está traqueando, le está molestando, vale la pena consultar. Así es. Si al doblar la rodilla se siente que suena algo, pero no duele, ¿qué hay? Bueno, yo creo que esto le pasa a la mayoría de la gente. Sí, a todo el mundo le traquea. Sí. Algo le traquea a uno. Pero no le duele. Ese es el signo importante acá. Exactamente. Porque yo les digo, mire, preocúpese cuando le traquea algo y le duele o se le inflama. Cuando eso no ocurre, la mayoría de las veces no hay que preocuparse. La mayoría de las veces es algo que nos puede pasar a todos y que no tiene Sí, lo importante, si traquea y no duele, no hay problema. El problema es que traquea y duela, ahí sí vale la pena consultar. Ahora, a veces empieza a doler y el traqueo empeora, bueno, ahí tenemos que mirar. Sí. ¿Qué tan bueno es el ciclismo en una persona con algún tipo de lesión en la rodilla? A mí me encanta el ciclismo como un deporte para la rodilla. El ciclismo es un deporte en el que se fortalecen mucho las piernas, los muslos, las pantorrillas, y todo eso nos va a ayudar a tener unas
ayudarle a la rodilla. Si tenemos músculos fuertes, le estamos ayudando a la rodilla a no hacer todo el trabajo al cartílago y al hueso, sino que los músculos absorben parte del peso y nos ayudan mucho en la marcha y en ese tipo de actividades cotidianas. El ciclismo a su vez no tiene impacto y no es un deporte que le exija tanto como el trote. El trote exige más y puede producir, es más frecuente que produzca dolores de rodilla. La mayoría de las veces son dolores que tienen que ver con falta de fuerza y falta de estiramiento, pero el trote le exige mucho a la articulación patelofemoral. Entonces para trotar uno tiene que estar muy bien en términos de fuerza y de estiramiento, y por eso la gente a veces se desmotiva, empieza a trotar y se desmotiva rápidamente porque dice, no, empecé a trotar y me dolió la rodilla. Pero también es porque empiezan a trotar muy rápido. Claro, empiezan a trotar muy rápido, quieren hacer el primer día 5 kilómetros el primer día y al segundo otra vez y al tercero ya están que no se pueden parar de la cama. Sí. A mí me gusta el ciclismo también. Lo que no me gusta es el ciclismo que hacen solo los fines de semana. Claro. Porque generalmente el ciclista dice en la consulta, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasan los pacientes, ¿y usted qué ejercicio hace? No, yo monto bicicleta. ¿Y cuándo? Los domingos. Los domingos. Sí. No, eso es peor. Claro. O sea, es peor montar una sola vez a la semana que no hacer nada. Entonces, generalmente el ciclismo, que solamente lo hace la gente por cuestión de tiempo, los fines de semana tienen que combinarlo con algo entre semana, algún ejercicio aeróbico, claro, fortalecer el abdomen, fortalecer la espalda para no tener lesiones. Yo creo que es sacar una rutinita. A veces cuando vamos a terapia aprendemos ejercicios de cómo puedo fortalecer y estirar. Yo les digo a mis pacientes, por lo menos estiren, saquen 10, 15 minuticos al día y hagan una rutina de estiramientos. Y fortalecer el core, fortalecer el abdomen. Son cosas que uno puede hacer en la casa en 30 minutos. Sí. Se hace una rutina uno, no todos los días, pero sacar 2, 3 días a la semana y eso nos va a ayudar a estar mucho mejor. Mira, otro comentario interesante. Doc, yo nado para la artrosis, tomo suplementos como magnesio, cúrcuma y demás, pero el dolor ahora con la pandemia sin natación se volvió frecuente. ¿Alguna recomendación? Entonces yo le diría que todos esos suplementos pues están bien. Uno generalmente cuando uno hace ejercicio toma algún suplemento así no haya mucha evidencia de que eso sirva, pero bueno, está bien. Lo que yo le recomendaría es que volviera o tratara de hacer algún otro tipo de ejercicio aeróbico. Caminar está bien, montar bicicleta, fortalecer, los hábitos de vida saludables, lo que yo debería volver a hacer algún tipo de ejercicio. Ya están abriendo nuevamente las piscinas, de pronto volver a nadar, pero si no puede, no abandonar la rutina, no dejarse subir de peso y volver a tener los hábitos que tenía antes. ¿Cómo podemos prevenir los posibles dolores de rodilla a medida que se avanza en edad? Creo que eso lo hemos repetido toda la tarde. Sí. Que es ejercicio, hábitos de vida saludable, peso adecuado. Sí, hay que acordarnos que así como el carro hay que cambiarle el aceite cada 6 meses, tenemos que mantenernos también en nuestras rodillas con buena fuerza y con buen estiramiento. O sea, uno no puede pretender vivir toda la vida sin estirar nunca, porque es que las rodillas van a molestar y eso es importante hacerlo y mantenernos con buena fuerza. ¿Qué se recomienda a una persona que tenga artrosis en la rodilla y tiene 87 años, no aguanta el dolor? Yo lo que le recomiendo es que venga a la consulta si quiere conmigo, claro, porque con 87 años lo más probable es que necesite un reemplazo total de rodilla, no importa la edad. Sí, porque a veces dicen, no, pero es que ya para qué, ya tiene muchos años. No importa la edad, con 87 años, pero no aguanta el dolor, tenemos que hacer algo para que le mejore el dolor. La cirugía del reemplazo articular es una cirugía segura, es una cirugía que se hace tomando todas las precauciones, los resultados son buenos, le va a pasar el dolor y es que nadie sabe cuántos años va a vivir. Además, sí, hoy en día que la expectativa de vida está aumentando, queda más largo. Tampoco se trata siempre de simplemente vivir más, sino pues mantener calidad de vida. Mantener calidad de vida. Y cuando hablamos de problemas de rodilla, de dolor de rodilla, ya sea en artrosis, que lo maneja el doctor Sánchez, o ya sea en estas lesiones deportivas, estas lesiones en el paciente más joven que pueden necesitar artroscopia o terapia, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de cómo puedo estar mejor en el día a día
y cómo me puedo sentir mejor, cómo puedo hacer eso que me gustaba hacer. Es que a mí me gustaba hacer deporte, doctor. Toda la vida he hecho deporte y no lo he podido volver a hacer. ¿Cómo podemos mantenernos así? Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Nosotros no hacemos cirugías, la mayoría de las veces, pues cirugías que son de vida o muerte. Ah, sí. No vamos a Es la operar el ortopedia. apéndice. Exacto. Pero son cosas que nos ayudan a estar mejor en calidad de vida, que es tan importante, yo creo que en esa visión actual. Claro, de acuerdo. Esta es una, Juan Pablo, además de ser cirujano que hace artroscopia y medicina deportiva, tiene una debilidad por la articulación entre el fémur y la rótula, que es una articulación que da muchos problemas, de verdad, y no es fácil de manejar. Y esta pregunta dice, hola doctores, tengo desgastada mi rótula, Perfecto. tengo que operarme, no tengo dolor, pero sí hinchado el contorno. Ok. ¿Qué puedo hacer? Es Bueno, ahí hay, buscar la consulta tuya. claro, porque- digamos que los problemas patelofemorales es lo que más me gusta, lo que cada vez me estoy dedicando más en este mundo de problemas de rodilla. Yo creo que hay que diferenciar bien, esa inflamación es de los tejidos blandos o es una inflamación que se está produciendo líquido y se inflama toda la rodilla. te voy a interrumpir un segundito porque hay como 3 preguntas de lo mismo, de articulación patelofemoral. Ok, Mira, ok. hay esa de que se hincha, Sí, otra paciente de 37 años con condromalacia y plica sinovial en la rodilla derecha, ok. otra que le hicieron una artroscopia por condromalacia y 2 años después vuelve con dolor e inflamación. Ok. Muchos son 3 preguntas seguidas de Sí, diferentes... es un problema muy frecuente. Lo que más veo de yo. dolor patelofemoral. Este dolor patelofemoral es muy frecuente, probablemente es una de las causas más frecuentes de consulta en ortopedia. Y como les decía, tenemos que definir si la rodilla se está inflamando toda y está produciendo más líquido por esa falta de cartílago, pues eso nos quiere decir que ese cartílago, la ausencia de ese cartílago le está produciendo una afección grave a la rodilla, un problema mecánico que genera muchos síntomas y eso nos inclina más hacia un tratamiento que a veces puede ser quirúrgico. En ocasiones nos toca hacer resonancia magnética para ver el defecto en el cartílago cómo es y si hay alguna manera de rellenarlo, ya sea tomando cartílago de otra parte para ponerlo ahí o ya sea con técnicas más modernas de resuperficialización, microperforaciones o cosas de este estilo. Pero la respuesta para la mayoría de los problemas de condromalacia de patela es que a pesar del desgaste, la rodilla suele responder muy bien a la terapia, al fortalecimiento de ciertos grupos musculares, al estiramiento. Entonces yo siempre eso lo mido muy bien al paciente en el consultorio, le mido cómo está la fuerza de esos músculos, cómo está el estiramiento, ¿será que hay lugar para hacer algo más de terapia o más de fortalecimiento? Vemos las imágenes, tenemos que a veces tomar unas nuevas imágenes y todo eso nos ayuda como a tener una perspectiva de qué podemos hacer. Afortunadamente, en los últimos años, en esta articulación patelofemoral, digamos que hay he un avance, visitado diferentes sitios y hay un avance en el que hemos visto en diferentes sitios en Estados Unidos que hemos visitado de técnicas quirúrgicas nuevas y cosas que pueden ayudar que antes no se conocían. Hay otra pregunta que no sé de pronto quién la hace es médico. Dice, ¿una prótesis patelar Sí. podría solucionar el dolor crónico limitante por lesión osteocondral grado 4? Bueno, yo creo que ahí estamos en un terreno mixto de los dos. Exacto, sí. ¿Hasta qué punto hay algo que yo pueda cambiar en la orientación o en la forma de la rótula que lo mejore? ¿O algo biológico para cambiar el cartílago? ¿O ya nos tenemos que pasar Hacer un mundo reemplazo. del Sí. reemplazo? Y en el reemplazo deberías explicarnos esas diferentes prótesis que hay, porque también hay prótesis solo para... de la patela, sí. Mucho, uno lo último que quiere hacer es un reemplazo total de rodilla, no porque sea malo, sino porque uno debe, como decía Juan Pablo ahorita, tratar de agotar las otras opciones del tratamiento, desde el no quirúrgico, como rehabilitación, infiltraciones, medicamentos, todo, pero si llega el momento en que hay que hacer un reemplazo, porque la calidad de vida, que es lo importante, o sea, el momento de operar un paciente de un reemplazo articular es cuando el paciente lo diga, más o menos. Es cuando ya el paciente que le gustaba bailar no puede bailar, o el paciente que le gustaba montar bicicleta no puede montar bicicleta, el paciente que hacía jardinería ya no se puede agachar por el dolor.
y uno ve que la radiografía muestra desgaste, ahí hay que cambiarle. Y el reemplazo articular de rodilla, la rodilla tiene 3 partes, 3 compartimientos. Uno que es entre el fémur y la tibia, o sea, la tibia el hueso largo de la pierna y el fémur el hueso largo del muslo, en el lado de afuera, el lado externo, el lado interno, y el otro que es que le decía Juan Pablo ahorita, entre la rótula y el fémur. Esos son los 3 compartimientos. Uno en principio puede hacer reemplazos parciales, es decir, uno puede cambiar solamente un compartimiento de la rodilla y podría uno cambiar únicamente el fémur y la rótula. Todos esos reemplazos tienen unas indicaciones muy precisas, es decir, no todo el mundo tiene la misma receta, no toda artrosis tiene el mismo tratamiento con el reemplazo articular. Entonces, sí, uno puede cambiar únicamente la rótula y el fémur en un reemplazo patelofemoral, pero esos casos son muy limitados porque tienen unas condiciones especiales, es decir, hay que ver la edad tiene del que estar bien paciente, alineada la articulación, la edad del paciente, el grado de actividad, cómo está el resto las de la rodilla, expectativas, ¿no? cómo está el resto de la rodilla, porque eso es lo que más falla. Claro. O sea, en estos reemplazos parciales, cuando uno cambia un pedazo, el problema es que generalmente los otros también están dañados y poco tiempo después termina uno teniendo que hacer un reemplazo total. Entonces, en principio uno prefiere hacer reemplazos totales, Claro. por eso, pero pues uno puede explorar esas posibilidades de Sí, hacer reemplazos ahí, parciales. digamos que para esa lesión condral, pues tendríamos que ver a este paciente, mirar hasta qué punto ya las opciones de manejo conservador o de manejos quirúrgicos, digamos, conservando la patela, pero haciéndole algún cambio, pueda funcionar. Y si eso no fuera, ahí podríamos hablar ya fuera de una prótesis total o de algo solamente para la patela. Sí. Otra pregunta, doctor, tengo 70 años y monto bicicleta 1 hora, 20 millas 4 veces a la semana. Tengo problemas de menisco de la rodilla derecha y el dolor es terrible. ¿Debo dejar la bici y más bien caminar? Yo me voy a permitir opinar Claro. antes, y es que yo creo que está muy bien lo de la actividad física, pero si ya tiene dolor y dice que es terrible, le han dicho que tiene un problema en el menisco, yo creo que vale la pena consultar, hay que examinarlo, hay que ver, porque muchas veces el dolor del menisco se imita mucho al dolor de la artrosis, entonces puede que tenga un desgaste por el dolor allí, y vale la pena examinarlo, mirar, pedir exámenes, pues que consulte, no necesariamente tiene que ser con nosotros, Claro. pero que consulte. Bueno, y ahí también es muy importante saber qué pasa cuando hace bicicleta. ¿El dolor mejora o el dolor se vuelve más terrible? Sí. Y ahí uno sabe si esa parte de la actividad física está ayudando o al revés, está haciendo peor. Ahora, en principio, como hemos repetido toda la tarde, no le decimos a los pacientes que deje de hacer ejercicio. Exacto. O sea, de pronto si tiene mucho dolor, entonces sí tiene que parar unos días, pero tenemos que organizarlo para que pueda volver a montar. Así es. Entonces, así es eso. Yo tengo prótesis hace 4 años, es una pregunta, yo no tengo prótesis, pero es una pregunta que estoy leyendo. Sí. Yo tengo prótesis, me imagino que debe ser de rodilla, hace 4 años, pero aún duele mucho y se ha inflamado. ¿Debo pedir cita o es normal? Debe pedir cita. O sea, 4 años después de un reemplazo total de rodilla, ya debería estar sin inflamación y sin calor la rodilla, es importante que consulte. Generalmente uno espera 1 año. Yo generalmente les digo a los pacientes que... Sí, porque puede haber un tiempo en el que haya algo de inflamación y Exacto. calor, ¿cierto? Entonces siguen sintiéndola caliente, puede hincharse, puede molestar durante el primer año, pero si después del primer año sigue con ese hinchazón y sigue caliente, mi consejo es que consulte porque no es normal que después de 4 años siga con mucho dolor y con inflamación. Así es. ¿Qué ejercicios son buenos para fortalecer la rodilla? Bueno, Esa es otra pregunta aquí. Esa es una buena pregunta. Hay muchos ejercicios o tipos de ejercicio para fortalecer la rodilla. Una opción, por ejemplo, que hablábamos antes, es la bicicleta. La bicicleta, casi que solamente con montar bicicleta, yo prefiero decirles que monten sentados, no parándose tanto en los pedales, porque ahí ya le ponemos más estrés. Sobre todo si hay dolor patelofemoral, al pararse en los pedales. El spinning, ¿no? El spinning me molesta mucho, sí. Ahí parémonos en los pedales, ahí aparece ese dolorcito aquí en la parte de adelante.
Quien no lo tenga, pues lo puede seguir haciendo, pero ese ejercicio sentado en los pedales y sobre todo con resistencia, porque no se trata de ir a toda carrera en lo más suave, sino de poner resistencia y con la resistencia ir pedaleando y cada vez esforzarnos más, tratar de hacerlo por más tiempo, es muy bueno para mantener las piernas fuertes, para fortalecer alrededor de la rodilla, eso ayuda mucho. Luego pues hay diferentes tipos de ejercicios que pueden ayudar. Podemos comprar por ejemplo una banda de estas de Teraband elásticas que vienen de diferentes colores y según el color es más fuerte o menos fuerte. Y podemos simplemente comprar por ejemplo 1,5 metros, anudamos y ese circulito lo ponemos alrededor de las piernas y estando acostados con una colchoneta hacemos ejercicios de levantar la pierna, luego llevarla hacia afuera, hacia atrás, nos podemos sentar contra la pared y aguantar ahí unos 30 segundos sentados para que los cuádriceps se mantengan fuertes, podemos empinarnos en un escalón para fortalecer las pantorrillas. Digamos que hay muchas formas, quien ha ido de pronto a un gimnasio ya tiene alguna idea y si no, sin duda hacer unas terapias en las que un fisioterapeuta nos ayude a hacer un plan casero de actividades, eso va a ser lo más útil para uno tener un buen plan de actividades que se puedan hacer en casa. Sí, sobre todo a la gente le gusta hacer muchas sentadillas. Claro, las sentadillas. Y las sentadillas, a mí no me gusta que hagan sentadilla, por lo menos inicialmente los pacientes. Inicialmente siempre tienden a empeorar el dolor, sobre todo las sentadillas muy profundas. Muy profundas. Entonces tratamos de cambiarlos por otros ejercicios isométricos, o sea, ejercicios, por ejemplo, con la pierna estirada en la que levantamos peso. Apretar aquí atrás, apretar, esas cosas, sí. E ir retomándolas o hacer sentadillas más cortas, de 30, 45 grados, no pasar de 90 grados. Sí, sí, eso es muy frecuente que lo hagan los pacientes, las sentadillas. Así es. Otra pregunta dice, hace 2 años me operaron por artroscopia la rodilla izquierda. Me realizaron una meniscectomía parcial, relajación del retináculo y sutura meniscal. Okay. El punto es que a causa del sobreuso por ser auxiliar de enfermería sufrí una recaída. Ahora tengo limitación para caminar rápido, no puedo correr y el dolor es constante. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. Siempre que uno le hace una cirugía de rodilla, lo primero es cerciorarnos que hubo una buena rehabilitación. Que a veces los pacientes hacen 10 terapias y luego no continúan y no sabemos cómo está ese cuádriceps. Ese cuádriceps, eso lo podemos ver en una consulta. Vemos cómo está el trofismo muscular. Muchas veces hay síntomas simplemente por falta de rehabilitación adecuada. Sí. Luego, pues, vemos que es una rodilla que se le tuvo que hacer varias cosas. A un menisco le tuvieron que quitar una parte, el otro se suturó. Entonces, habría que ver cómo respondió la rodilla a eso, si es que le está haciendo mucha falta ese menisco que perdió, si ese menisco que se suturó logró cicatrizar adecuadamente. Sí, algunas veces se puede volver a romper, ¿no? Se puede volver a romper, sí. Se puede volver a romper porque es una estructura que no tiene muy buena vascularización. Entonces, todas esas cosas... Vale la pena que consulte. Vale la pena consultar y hacer un examen bien profundo para mirar qué puede ser. Sí, aquí hay otra pregunta muy parecida sobre... tuve una cirugía con artroscopia, consulta por dolor y chasquido, pesa 120 kilos y pregunta si puede empezar a caminar. Es difícil recomendarle, o sea, siempre hemos dicho camine, haga ejercicio, pero con esos antecedentes yo creo que vale la pena que consulte para ver cómo está esa rodilla, hay que saber por qué le traquea, por qué le duele. De ¿Cuánto lleva de la cirugía? Sí, cuánto lleva la cirugía, de pronto es normal. Inicialmente pueden doler, puede chasquear porque está todavía inflamada la rodilla. Y lo que hablábamos antes, de pronto falta fuerza y al faltar fuerza traquea mucho la rótula. Es muy frecuente que después de artroscopia a uno le traquee y siente ese chasquido por la debilidad del cuádriceps y la rótula no se ubica bien y traquea. Sí. Caminar pareciera de lo más suave con lo que uno puede empezar, pero vale la pena que consulte. Sí, es bueno hablar con el médico. O por lo menos quien lo operó. El médico que lo operó y preguntarle, ¿cómo retomo la actividad física? ¿Qué puedo ir haciendo? Sí. Me dijeron que tengo condromalacia patelar y artrosis de rodilla. Me duele mucho al pararme, traquea internamente como si pisara hojas secas. Duele al pararme, subir y bajar escaleras. Tengo 60 años.
Esas características que dice este o esta paciente son muy de la artrosis, ¿no? Es el dolor que les da especialmente al inicio del movimiento, o sea, el paciente que está sentado un tiempo tranquilo y pararse le produce dolor, tiene que quedarse parado un momento, los primeros pasos son dolorosos, pueden cojear un poco después de caminar y después como que afloja la rodilla y caminan. Esto es típico de la artrosis. También que les duela especialmente cuando bajan escaleras por la articulación patelofemoral. Yo creo que vale la pena que este o esta paciente consulte porque tiene síntomas como si fueran de artrosis y dice que le está doliendo mucho, entonces creo que vale la pena consultar. Sí. Es una paciente o un paciente joven, no tiene sino 60 años, pero vale la pena que consulte. Sin duda necesita una radiografía. Sí, hay que mirar, hay que ver una radiografía, ver qué tanto desgaste tiene y le podemos ofrecer cosas para que se sienta mejor y pueda tener una vida lo más normal posible. Es normal el reemplazo de rodilla en personas menores de 40 años y dice, soy deportista. Pues el reemplazo de rodilla no es usual en pacientes tan jóvenes como de 40 años. Si toca hacerlo porque el paciente tiene mucho desgaste de la rodilla, está muy malo, tiene mucho dolor y está muy mala la calidad de vida, pues uno puede hacer reemplazos de rodilla en pacientes tan jóvenes, pero no es lo usual, no es normal. Si hay que hacerlo, se puede hacer. Hay que tener en cuenta que las prótesis no duran toda la vida. Exacto. La sobrevida de una prótesis, que no quiere decir que tengan una fecha de vencimiento, es decir, yo lo que les digo a los pacientes, mira, una prótesis de rodilla, el 95% de las rodillas siguen funcionando a los 10 años. Es decir, que hay de 100 rodillas, 5 fallan en los primeros 10 años. Puede ser en el primer año, puede ser en el cuarto, puede ser en el quinto, pero no quiere decir que a los 10 años yo tenga que volverlo a operar. La mayoría, de hecho, duran más de 10 años. Claro. Entonces, ahora el problema es que los pacientes jóvenes duran menos, usualmente las rodillas. Le exigen más. Le exigen más. Sí. Así uno les diga, yo no les prohíbo mucho a los pacientes, no les prohíbo sino los deportes de impacto. Entonces, pues, les digo, no juegue fútbol, no juegue básquet, no haga esto. Sí. Monte en bicicleta, es buenísimo para un reemplazo de rodilla, puede caminar todo lo que quiera, pero generalmente los pacientes se sienten bien, se les olvida y juegan fútbol y acaban con la rodilla, entonces no es lo usual. La artrosis puede generarse por el trabajo que uno realice a diario. Esa es una pregunta. Si uno es futbolista, sí. Si uno es futbolista, sí, porque el fútbol se acaba con las rodillas. Pero en un trabajo usual generalmente no, ¿cierto? Sí, usualmente es más algo que hay cierta predisposición genética, donde de pronto el sobrepeso tiene un rol, los traumas que uno haya tenido en la rodilla, porque también hay una artrosis que es postraumática, entonces tuve una lesión del ligamento cruzado anterior a los 20 años, no me operé o sí me operé, independiente de lo que se haya hecho, eso ya es un factor de riesgo para que esa rodilla se pueda desgastar en el futuro. Pero no piensa tanto uno en el trabajo como... En un trabajo usual no crea uno. Sí. Esta es una pregunta interesante, Juan, porque yo creo que hay algo de controversia entre los ortopedistas, entre nosotros los ortopedistas, con el uso del plasma rico en plaquetas. Sí. Dice, la pregunta es, ¿qué tan eficiente es el uso del plasma para el tratamiento de la condromalacia en pacientes de 40 años activos sin sobrepeso? Yo creo que no es la indicación habitual para el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas puede tener un rol más ya en una artrosis establecida en la rodilla. Ahora, si estamos hablando de artrosis solamente, cuando hablamos de condromalacia, usualmente hablan de la patela. En la patela no hay una evidencia de que haya sido de tal utilidad como ha sido en artrosis ya generalizadas de toda la rodilla, donde incluso ha tenido resultados similares o un poco mejores que el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, sí. Las guías de la Academia Americana de Cadera y Rodilla no recomiendan el uso ni de plasma rico en plaquetas ni de células madre como el tratamiento usual de una artrosis. Okay. Entonces,
Y yo creo que eso está al mismo nivel del ácido hialurónico o aún de los corticoides. Claro. Entonces, ¿Son alternativas? Alternativas. Son alternativas. Sí, pero no... De pronto un paciente dice, oh, hey, es que ya he hecho de todo y no me ha funcionado. Bueno, ahí puede tener un rol el plasma rico en plaquetas. Podemos intentarlo en este paciente con condromalacia de patela, pero sabiendo toda la información que hay, ¿no? Puede ser que ayude, puede ser que no, pero es una opción, es una alternativa. Ok, hay preguntas interesantes aquí. Por ejemplo, estando en un tratamiento odontológico largo, con anestesia me surgió un dolor repentino en las rodillas con inflamación y color rojo. Okay. Esto me sucedió el año pasado. Al solicitar cita médica me tomaron radiografías, densitometría con resultado de artrosis a nivel de rodillas y osteoporosis a nivel de la columna. Hoy tomo 2 acetaminofén diarios, calcio, a fin de manejar el dolor. Hay varias cosas interesantes allí y creo que, y quiero aclarar algo importante, y es que primero, la osteoporosis no produce dolor. Creo que es es algo una frecuente en la creencia consulta, ¿no? Sí. frecuente en la consulta, que dice, me duele y creo que es porque tengo osteoporosis. Sí, la osteoporosis no duele a no ser que tengan una fractura. Entonces, ¿la osteoporosis qué es? La osteoporosis es la pérdida de la densidad ósea y eso puede predisponer a que el paciente sufra fracturas, pero es totalmente asintomática. O sea, Sí, un paciente con osteoporosis puede andar por la vida y nunca darse cuenta que tiene osteoporosis. Claro. Son simplemente huesos más débiles, huesos que se pueden fracturar más fácil. Sí. Ahora, que uno tenga osteoporosis no quiere decir que no le vaya a dar artrosis. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Uno puede tener los dos problemas, pero el que está causando el dolor es la artrosis, no la osteoporosis. Exacto. Entonces quería aprovechar esa pregunta, claro, porque es que la osteoporosis, los pacientes la confunden con la artrosis y son entidades totalmente diferentes, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta, es difícil responderla porque no sabemos si de pronto fueron muchas veces que el paciente estuvo muy quieto en la misma posición. A veces cuando uno está mucho tiempo en la misma posición, pues lo que pasa es que se pueden atrofiar un poquito los músculos o puede aparecer esos dolores de patela. Yo creo que vale la pena también consultar y mirar qué tanto es esto una artrosis que antes no molestaba y ahora empezó a molestar casualmente, o una pérdida de masa ósea que ha favorecido eso. Sí, ahora lo usual no es que la artrosis empiece repentinamente. Exacto. O sea, usualmente la artrosis es un dolor que de inicio paulatino, entonces algunas veces le duele, algunas veces no, hasta que empieza a doler todo el tiempo. Exacto. Pero no es de un inicio así como el que él nos menciona o ella nos menciona, entonces es importante que consulte. Si la persona ya se le ha tomado radiografías de rodilla y no aparece nada en los exámenes, ¿qué otro examen se puede tomar para mirar y dar un diagnóstico? Pues hay diferentes exámenes. Sí, pero yo creo que el examen más importante es el examen físico. Sí. Sí, el examen físico, examinar muy bien la rodilla nos orienta y nos dice, hey, esto puede ser una lesión de un menisco, por ejemplo. Y además, ya si uno quiere confirmar esa lesión del menisco, pues uno puede pasar a una resonancia o además a otro que examen. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho que los pacientes piensan que el examen perfecto es la resonancia magnética. Sí, la resonancia está muy popularizada. Y muchas veces yo les digo, no, usted me trae la resonancia, pero lo que necesito es una radiografía. Claro. Que la radiografía me da más información en su caso que la resonancia. Sí, entonces es las importante. Imágenes tienen que ir muy de cerca de la anamnesis, o sea, lo que nos cuenta el paciente, de cuándo le duele, cómo le duele, y el examen físico. Y a partir de esas dos cosas, uno tiene el 90% del diagnóstico y de ahí las imágenes solamente nos ayudan a confirmar. En este caso solo se ha hecho radiografía. Puede ser que necesite otro examen, puede que no, puede que ese examen sea una escanografía, puede que sea una resonancia. Nuevamente, es difícil conocer la respuesta sin conocer bien el caso, pero seguramente sí es importante hacer una nueva consulta para mirar en más detalle qué pasa. Es de las peores. O sea, es una situación incómoda con los pacientes esa lucha porque no todo el mundo necesita una resonancia magnética. Claro, sí. Y muchas es más, veces a veces lo otro que tenemos es a veces llega un paciente con una lesión
que se ve una lesión en el menisco en la resonancia, pero no se correlaciona con lo que siente en el día a día. Entonces, el hecho de tenerlo en la imagen, si no lo vemos al examen físico, si no lo encontramos cuando examinamos, probablemente esa no sea la causa del dolor, Sí. y sea algo diferente lo que tenemos que tratar. No, y no todo dolor de rodilla es la rodilla. Exacto. A veces Es la cadera. es la cadera. Sí. Entonces es importante eso, consultar, y de hecho uno le toca, pues el deber de uno como ortopedista es examinar completamente el paciente y determinar lo mejor para él, que no necesariamente tiene que ser una resonancia magnética. Correcto. O a veces no es una resonancia de rodilla, sino de columna, porque O si no es de columna. el dolor de rodilla en realidad es algo que o viene una de la radiografía de columna. la cadera. Una radiografía de la cadera, sí, sí, sí. Sí. Hay un montón de preguntas, ya casi terminamos este en vivo, este live. Este live. Y sí, y que agradecemos que nos han acompañado Sí, con porque sus sí, preguntas. hay un montón de preguntas y un montón de... Bueno, lo importante es que además van a ver, esto lo pueden ver después, ¿no? No Sí, necesariamente en vivo. Exacto. Hace 6 meses jugando fútbol me rompí el menisco. Ok. Fui al médico. Me envió resonancia y salió ese resultado, pues de ruptura del menisco. No volvió y se le pasó el dolor. Bueno, Y ahora hace pesas, no siente nada, está asintomático está completamente. asintomático. ¿Debe volver a consultar o mejor que no vuelva? Yo creo que es bueno saber qué está pasando con esa rodilla. Ahora, aquí hay una cosa importante también para mencionar, y es qué tipo de lesión meniscal fue. Porque es que hay lesiones en la zona roja o la zona donde tiene buena la circulación. zona roja es la periferia, que es La donde periferia. donde hay sangre, y para que cualquier tejido cicatrice necesita sangre. Necesita sangre. Y a veces hay lesiones estables en esa zona que son susceptibles de cicatrizar solas. Pero a veces hay lesiones en las que el menisco se rompe y se voltea y queda luxado. Y en ese caso sí es mejor operar. En ese caso sí es mejor. Y entonces la respuesta es que podría ser que no haya necesidad de operar porque todo va muy bien. Probablemente, o sea, cuando uno se siente así de bien, lo más probable es que no haya necesidad de hacer nada más. Pero como no conocemos exactamente qué tipo de lesión y fue, sobre todo que quiere hacer ejercicio, entonces de Exacto. pronto también conocer qué tipo de actividad quiere hacer, cierto. porque, Sí. bueno, otro punto es que es diferente hacer ejercicio a hacer deporte, ¿cierto? Quiero decir, así es. Yo por ejemplo les digo a los pacientes que traten de no jugar fútbol, qué pena, pero el fútbol después de cierta edad es un deporte muy exigente para las rodillas. Sí, el fútbol y pues, está produce relacionado mucho desgaste. con mucho desgaste de las rodillas. Así es. Ahora hay gente que va a Entonces- jugar fútbol porque le encanta y lo que quieren es hacerlo y también les Sí. ayudamos. Pues tiene que seguir, pero entonces seguir haciéndolo de forma segura. Exacto. Entonces si es eso, es fortalecer, es estirar, Sí. puedes seguir haciéndolo, pero no lo hagas solo el fin de semana, Sí, sí. hágalo bien, mucho. Hay formas, hay gente que no puede vivir sin jugar fútbol, pues bueno, se les ayuda para que sigan jugando, Así es. con así menos es. riesgo. Sí, sí, sí. Aquí hay otro, mire, jugando fútbol. Hace 6 meses, no, ese era Ese era el que acabamos de responder. el que acabamos de Sí. responder, sí. Sí. Y, a ver, otro paciente es muy parecido a otra pregunta que es frecuente, y es que después de que le hicieron una artroscopia en donde le suturaron el menisco y le reconstruyeron el cruzado anterior, después le hacen otra sutura meniscal, pero no ha podido lograr recuperar el cuádriceps. Es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente recuperar el cuádriceps. Ni siquiera los futbolistas que hacen terapia por la mañana y por la tarde lo logran recuperar tan rápido. Sí. Lo único que podemos decir es hay que trabajarle todos los días, hay que hacer los ejercicios todos los días, va a ser lento, pero el cuádriceps se va a ir recuperando poco a poco y en la medida que hagamos más cosas se va a lograr. Ok, bueno. Una Pues, hora hablando de dolor de rodilla, bueno, nos quedaron un montón de... Claro, ha Y sido... con tapabocas, que es lo más difícil. Sí, pero bueno, ha sido un rato muy agradable, acompañado No, sí, está bien. del doctor Sánchez y de todos ustedes allá en la casa. Recuerden que pueden venir a la fundación, que tenemos los protocolos para atenderlos de forma segura, que si tienen lesiones más de tipo deportivo, más de tipo
de sobreuso, pacientes de pronto más jóvenes, yo los puedo atender con mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Si no, si tienen lesiones más de artrosis, está el doctor Alfredo Sánchez. Ujú. Y pues Con muchas mucho gracias. gusto los atendemos. Gracias, gracias Juan Pablo. Gracias.